Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Gracias por acompañarnos en Zamora Chinchipe Habla TV, su servicio informativo de la Secretaría Nacional de Comunicación. Ahora vamos a abordar un diálogo sobre el caso del ex asambleísta Clever Jiménez, un caso jurídico que se ha tomado las últimas semanas en cuanto a la información. Para ello nos acompaña el compañero Tupac Maita, quien es miembro del Pueblo Saraguro, líder comunitario, también la doctora Jenny Rodríguez, actualmente está dentro de lo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también el abogado, el doctor Juan Carlos González, jurídico de nuestra localidad. Vamos a abordar entonces el primer bloque con el compañero Tupac Maita. Estimado Tupac, ¿cuál fue la denuncia que presentó el ex asambleísta Clever Jiménez ante el ciudadano, el economista Rafael Correa? Cuéntenos, bienvenido. A ver, el tema jurídico, desde el punto de vista jurídico, creo que ya están aquí los abogados que nos van a dar mayores luces apegados a derecho. En lo personal quisiera hacer más una opinión general para todos aquellos de la población que no estamos acostumbrados al tema jurídico. Ahora, uno como ciudadano ha visto una disputa, llámese así, política entre dos ciudadanos. Así ha sido mi criterio, mi percepción, entre el ciudadano presidente Rafael Correa y entre el ciudadano Clever Jiménez. Desde ahí se ha hecho el análisis, desde ahí uno siempre ha estado considerando ese debate, que hoy es un debate nacional, con algunos detalles que uno, a criterio muy personal, eso no quiero hacerlo ni de manera colectiva. He visto muy lamentable las decisiones que ha tomado, en este caso el ciudadano Clever Jiménez. Yo en lo personal, cuando voté por Clever Jiménez, voté por un hombre rebelde, por un hombre que dijo en la tarima: voy a luchar contra la corrupción, y si tengo que ir a la cárcel, estaré en la cárcel, si tengo que morir por los ideales, en fin. Pero hoy veo lamentable. ¿Cuáles son estos ideales de los que hablaba ahí? Bueno, uno de los ideales ha sido el tema de la lucha contra la corrupción, y se lo ha visto denunciando algunos casos. Pero el ideal es que uno tiene que ser perseverantes. Estás ahí, si es que aciertas bien, y si no aciertas, insistes en la lucha. Pero lamentable verlo ahora que se ha escondido, lo veo prófugo, lo vemos botando la piedra y escondido atrás de los arbustos, en fin. Esa es una actitud lamentable que no esperaba yo del Clever Jiménez. Ahí vaya una recomendación muy personal, Clever como amigo y como ciudadano. Es importante que se actúe con más responsabilidad y sobre todo digas lo que digas y hagas lo que hagas, pero que sea de lo que nace tu corazón, no lo que te digan que digas, ni hagas lo que te dicen otros que tienes que hacer. ¿Hay influencias detrás de lo que ha pasado? En este caso deberías, Clever, dejar de estar escuchando tanto a lo que dice el nuevo cacique de la provincia o su compadre, el ex diputado de la Izquierda Democrática. Es mejor actuar con propia razón y brillar con luz propia también. Y ahí cabe un dicho muy popular y que siempre los mayores nos han enseñado. La palabra es sagrada y cuando uno dice una palabra debe decírsela y debe asumir la responsabilidad. Y que el poder, y a medida que uno asume poder o vaya adquiriendo poder, debe ser mucho más responsable con lo que se dice. No por lo que se tiene el poder, de pronto uno se puede decir nomás lo que se quiera. Y ahí sí me parece acertado, totalmente acertado. Hay muchas cosas que coincido con el presidente de la República, hay cosas también que sé discrepar. Pero en esta parte sí coincido en que se debe dejar un precedente a aquella gente que acostumbra a veces decir cualquier cosa. Aquí en la provincia mismo hay gente, uno ha sido sujeto de muchas calumnias, calumnias que lo dicen nomás sin mayor fundamento. Por ahí hay un exdiputado de la Izquierda Democrática que se acostumbra y hace de su café, almuerzo y merienda las calumnias a quienes no simpatizan o con quienes no coinciden o con quienes no logran empatar químicamente, en fin. Es decir, proteger la dignidad de las personas. Desde luego, la dignidad debe ser... como lo remarca la Constitución. Debe ser un principio de convivencia colectiva permanente entre todos mismos, más allá de nuestras diferencias políticas. Yo puedo ser de la derecha o el otro de la izquierda, en fin. Podemos ser indígenas o no indígenas, más allá de nuestras afinidades ideológicas o étnicas, en fin, debemos respetarnos, debemos totalmente hacer uso de la palabra correctamente. Y si estamos en un debate político, hagámoslo, pero hagámoslo con altura, hagámoslo apegado a las leyes. Estamos en un Estado de Derecho donde nos rigen las normas legales, hay una Constitución que todos mismos la aprobamos, hay leyes que muchas de ellas han estado sujetas al debate, hemos incorporado ciertos criterios
desde nuestra realidad, desde la actividad privada, desde la actividad organizativa, en fin. Claro, también ha habido leyes sin consultas por ahí que se han aprobado, que también hemos objetado en su momento, pero lo que quiero decir es que debemos partir del principio mutuo del respeto, ¿ya? Y ahí, como digo, insisto, parece bien el precedente que se debe de reclamar, que se debe dejar en alto el honor de las personas, sea quienes sean políticos, no sean políticos, sean empresarios, en fin, los que sean, compañeros. Aquí vale el principio del respeto mutuo. Y desde ese punto de vista me parece bien, y creo que la justicia debe de fortalecer hacia allá, debe de seguirse impulsando este tipo de acciones para disminuir las calumnias que la gente acostumbra a hacerlo por hacerlo, ¿ya? Hoy en día mismo no vemos todavía en la justicia muy avanzado este tema. Con esto lo que está haciendo el presidente Correa es un precedente, pero esperamos que en el futuro que también hay varios factores que influyen en ese sentido. Se vaya mejorando en el sistema judicial también. Hoy, con mucha pena, vimos en las últimas elecciones, a través de las redes sociales y de muchos medios, que se decían de todo, por ejemplo, y eso no creo que es política, eso es una forma muy baja de hacer política. Si uno vete a la política y ve al enemigo político, provéalo con altura, y para eso está el debate, para eso está la educación, por algo son políticos preparados que se deben de debatir a ese nivel. Vimos políticos en la tarima que hicieron del drama, hicieron del sentimiento humanista de la gente, ya su bandera política, su bandera de lucha, su bandera electoral. Claro, la incapacidad de algunos de demostrar hechos, obras en la administración, se cobijaron en un hecho coyuntural que fue el caso de Cleber Jiménez. Eso es notorio a la palestra política. Notorio ver la falta de, como digo, la falta de discurso para decir las obras que se hicieron. Estimado Túpac, vamos a dar paso entonces a nuestra segunda invitada para profundizar quizás ya en lo que corresponde al tema jurídico de lo que fue la denuncia. En este caso se ha polemizado y se ha creído que el presidente es quien persigue al señor Cleber Jiménez, cuando fue el ex asambleísta, quien puso la denuncia. Doctora Jenny Rodríguez, explíquenos, ¿cuál fue la denuncia que puso el ex asambleísta Cleber Jiménez contra el economista Rafael Correa? Bueno, las motivaciones que haya tenido yo las desconozco, las respeto, obviamente como el que más. Una persona puede estar equivocada, pero esa es su verdad, es una decisión que la tomaron las tres personas oportunamente y lo hicieron. Yo igual la responsabilidad, si se calumnió o no al presidente, si lo hizo bien o mal, eso se determina en el proceso judicial. Insisto, en ese tema yo no voy a entrar. Más bien lo que sí me gustaría es hablar un poco más en manera global sobre lo que consiste el sistema judicial. Un sistema judicial que está progresando, que está avanzando con pasos firmes. Para atrás yo creo que ni para coger impulso, que está avanzando de manera contundente, que los ciudadanos dicen sí, le apuestan a este sistema, a un sistema que anteriormente hubo un caso, por ejemplo, en la ciudad de Quito, donde el Estado, la CID, ahí sí la Corte Internacional, le mandaba pagar millones y millones, miles de dólares y a veces hasta millones. Yo quisiera que el gobierno también haga a través de estos medios un programa de cuánto de nuestros bolsillos, de los ecuatorianos, salía por la falta de administración de justicia y todo lo que se tenía que pagar. Pero hoy por hoy vemos en un informe emitido por la Comisión de la CID, porque no es de la Corte Internacional, es de la Comisión, emitido donde no se observan, más bien se ha ejecutado todos los procesos judiciales. O sea, el sistema de administración de justicia está teniendo aquí su carta de presentación. Hubiese sido lamentable que en este pronunciamiento de la comisión nos hubiesen dicho que se ha violentado el debido proceso, que se ha dejado en indefensión, que no se han evacuado las pruebas de manera oportuna y en la forma solicitada, en la forma adecuada, conforme lo manda el derecho. O sea, eso sería terrible que el Estado ecuatoriano o que el mismo asambleísta hubiese presentado la denuncia y no se le hubiese dado trámite, como le pasaban a cuántos ecuatorianos, y que después de 10, 8 años, 15 años tenían que acudir a una corte internacional de operadores de justicia. Lamentablemente, quizás la ciudadanía se ha limitado en este tema a hacerlo un poco desde la percepción humanista, analizarlo desde la manera humanista al tema jurídico. Lo que queremos es más que nada profundizar en esos términos jurídicos que la ciudadanía no los tiene claros completamente. Por ejemplo, dentro de la denuncia estaba delitos de lesa humanidad. Doctor Juan Carlos González, explíquenos, ¿qué son estos delitos de lesa humanidad que el ex asambleísta Jiménez demandó al presidente Rafael Correa en su calidad de ciudadano?
Primeramente quisiera empezar aclarándole a la ciudadanía de cuál es el proceso, el debido proceso para que un asambleísta pueda ejercer este derecho. Es importante recalcar lo manifestado en el inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, en donde manifiesta que para iniciar causa penal en contra de un asambleísta o de un asambleísta, primeramente se requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Ahora, es evidente manifestar en dónde están las funciones del asambleísta. Si revisamos nosotros la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 9 estipula claramente los 25 numerales en donde ellos tienen todas las atribuciones para poder ejercer su derecho como asambleísta. En este caso, el ex asambleísta ha presentado una denuncia de lesa humanidad en contra del presidente de la República, en el cual se le favoreció en este caso al presidente de la República. El presidente de la República ha iniciado un proceso por injurias, porque nunca se demostró estas situaciones. O sea, es una contrademanda. Es una contrademanda. Eso hay que tener muy claro. Ahora, las personas que administran justicia, los señores jueces, son los que han tomado la decisión de sancionar con una multa pecuniaria y una prisión, en este caso al ex asambleísta. Entonces, hay que saber diferenciar muy claro las funciones que tiene un asambleísta como legislador y como una persona natural. Entonces, pero se nos está quedando el tema, ¿qué es lesa humanidad? Traduzcámoslo quizás al lenguaje cotidiano de la ciudadanía que no tiene claro aún este tema. ¿Por qué demandó el ex asambleísta al presidente Rafael Correa? Déjeme terminar con la idea para poder concretar. Okay, de acuerdo. En los casos de... Es claro también perfeccionar y diferenciar los términos de inmunidad con impunidad, ¿sí? Cuando un asambleísta tiene inmunidad parlamentaria, obviamente está dentro del fuero y que puede él ejercer sus derechos como legislador. Es decir, es una protección para que él ejerza libremente sus derechos responsablemente. Sí, pero en el caso que se ha dado hay que saber diferenciar, en cambio, la impunidad, que es un delito. O sea, el presidente de la República presentó una contrademanda, hablemoslo así, en contra del ex asambleísta por injurias que no fueron probadas, y eso se lo ha demostrado dentro del proceso, ¿sí? Entonces, no se aplica esta por fuera de las competencias parlamentarias, como le decía. La inmunidad le permite al asambleísta poder realizar su labor fiscalizadora, ¿sí? Sin temor a repercusiones jurídicas. Por ejemplo, el juicio emprendido en contra de Jiménez es válido porque se lo acusa de calumnias contra el presidente. O sea, que no tiene nada que ver con las funciones de asambleísta. No tiene nada que ver, él lo presenta como una persona natural. Ojo, hay dos y él si lo hubiera querido presentar como legislar y fiscalizar. Exactamente. Y como lo dije anteriormente, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se encuentran claramente determinadas cuáles son las funciones de los asambleístas. Entonces, hay que saber diferenciar primeramente estos dos temas. Como le decía, no es algo vinculado a su labor como asambleísta. Entonces, en la misma Constitución, en la última parte del segundo inciso, dice, solo se les podrá privar de libertad en casos de delito flagrante o sentencia ejecutorial. En el presente caso que nos encontramos hablando, se encuentra una sentencia ejecutoriada en contra del ex asambleísta. Entonces, él no puede ejercer sus derechos. Obviamente, me imagino que le va a tocar asumir esta responsabilidad al alterno de él. Por tanto, se lo juzga... Producto de esta contrademanda, existe ya una sentencia... Se encuentra ejecutoriada. Y además, como lo hablaba la doctora... ¿Qué incluye esta sentencia? ¿Es una multa económica? Bueno, tengo entendido de que es una prisión por 18 meses y una multa pecuniaria de $140. ¿Desde cuánto hasta cuánto tiempo 140,000 puede ser la sentencia? En este caso de la prisión.
impuesta en la sentencia? Eso le compete a los señores jueces. Ellos son los que emiten la sentencia respectiva. E igualmente con la sanción pecuniaria. Yo no le podría emitir ese criterio porque respeto mucho a los El abogado del jueces. presidente hablaba que ellos no plantearon ningún rubro económico, sino más bien fue parte de la sentencia, los $140,000 que están estipulados, ¿no? Hay que aclarar que la sentencia no fue impuesta por el presidente de la República porque él presentó una denuncia como persona natural, no como ejecutivo del Estado. La sentencia fue emitida por la señora jueza, que ella fue la que impuso la sanción. Ahora, en cuanto a la sentencia que incluye $140,000 para los 3 sentenciados, y valga la redundancia, se ha prestado para que el movimiento al cual representa el asambleísta haga una colecta. ¿Es justo traspasar esa responsabilidad económica al pueblo? Bueno, a mi criterio muy personal es ilegal. Muy personal es ilegal. Caso contrario, imagínense todas las personas que se encuentran reprimidas con prisión y multa sancionatoria pecuniaria. Tendríamos que salir a la población y pedir una colecta para poder solventar este tipo de sanciones que han sido impuestas por los administradores de justicia. A mi criterio muy personal es ilegal. Doctora Jenny Rodríguez, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, definitivamente yo, insisto, soy respetuosa en esos temas, pero considero que las personas que lo están haciendo, contribuyendo, deben de estar absolutamente tranquilas. El señor presidente de la República se ha manifestado que ese dinero va a ser muy bien utilizado en cursos de ética y buena moral. Todas las cosas buenas son bienvenidas a aquellas personas que están contribuyendo, y aquellas personas que no están contribuyendo a esta colecta que se ha realizado alrededor del señor, después de la emitida la sentencia en contra del señor Clever Jiménez, es por aquellas personas que dicen, bueno, el que fue responsable que lo asuma. Y también respetamos a aquellas personas que, bueno, como dicen, yo no me he metido a ese problema, yo no tengo por qué aportar, de tal manera que no voy a contribuir con absolutamente nada. Económicamente se lo respeta. Y también aquellas personas que están contribuyéndolo económicamente, lo están haciendo, yo creo que de alguna manera de buena voluntad, siendo solidarias en este tema. Al menos Zamora Chinchipe se caracteriza por ciudadanos muy buenos, muy, como ya lo dijo Tupac, personas muy solidarias, demasiado sensibles en el tema de humanidad. Somos bastantes protectores, muy unidos como provincia cuando se trata de esos temas, y algunos han contribuido. No diría mayoritariamente, pero han contribuido, pero a su vez también se sienten esas personas, yo creo que muy tranquilas, porque, insisto, esos recursos van a ser muy bien invertidos. Tupac, en ese sentido, en este ámbito de que los ciudadanos Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, que están con la sentencia, están pidiendo una contribución, al pedir esta contribución a la ciudadanía, ¿están aceptando ya la sentencia? Yo creo que ya lo aceptaron finalmente. Eso no creo que es mucha la discusión. El tema de la recolecta me parece mal finalmente. Si se va a hacer bien uso de los recursos, creo que también queda ahí un precedente. Por una parte, ya lo ha dicho el presidente que lo va a utilizar en algunos talleres de buena conducta, para un poco todos aprender a saber respetar a las personas y limitar también, y decir las cosas apegadas a la verdad, apegadas también al derecho. Y lo que no se haga en esos talleres, a ver si se hace una obra por aquí en la provincia, pues un puente más, quién sabe, por ahí, de lo que no ha podido hacer hasta ahora el prefecto. Entonces, quizás también se puede invertir en obra pública. Y si así hacemos con todos los sentenciados, recolectan y se hacen obras, yo creo que haríamos bastantes obras también, más allá de los recursos que puede tener las instituciones públicas a través de los impuestos, a través de los ingresos que tenemos normalmente el Estado. Eso, yo quisiera agregar algo más, un detalle muy personal que he estado siempre analizando. Digo, aquí en la provincia parece que Rafael Correa tiene cierta simpatía con el movimiento Pachacuti, porque en cada elecciones veo que termina apoyándole a los otros candidatos antes de terminar fortaleciendo con sus decisiones a los candidatos de su línea política. Lo digo eso porque en estas elecciones el triunfo electoral del actual prefecto fue el resultado de algunos errores cometidos por las decisiones que tomaron el Ejecutivo y algunos de sus asesores. ¿Hubo improvisación? Totalmente, en plenas elecciones mover el avispero mismo de este tema que estamos conversando, en plenas elecciones ponerse a
mandar un decreto ejecutivo que obligaba a todos los pequeños comerciantes a poner una póliza. En fin, eso les terminó favoreciendo para que la oposición termine haciendo su bandera política, su bandera de lucha, su campaña electoral. Y como dije antes, en la tarima su discurso estrictamente estaba pegado a estos temas sentimentales, temas de oposición, porque muy poco tuvieron que informar en la provincia. Y con toda esa ayuda, imagínense, cualquier inútil podía ganar las elecciones. Imaginémonos, en ese sentido no hay mayor discusión que dar. Adentrándonos. Algo para concluir. De acuerdo. La manera de amigos, como compañeros, con Clever Jiménez, yo quisiera invitarle, como valiente, como varón, asumamos la responsabilidad. La cárcel no mata al final, no ha matado a nadie. La cárcel adentro te portas bien, te tratan bien, te portas mal, también te han de tratar mal. Pero el presidente ha dicho que es la actitud de él la que no le obligaría a desistir de este proceso, ¿no? Se ha negado a pedir disculpas públicas, a no reconocer su error. Bueno, las disculpas, no sé si esté bien eso tampoco, pero bueno, lo que quiero decir es que hay una sentencia, cumple su sentencia, son su año 6 meses, sus 18 meses, que por buena conducta máximo 9 meses estaría en la cárcel, luego sacaría la libertad condicionada, que todos tienen el derecho de hacerlo. Es decir, finalmente, como decía, la cárcel no mata a nadie, y en la cárcel al final el que no cae resbala en algún momento. Es decir, con esto estará dando un ejemplo incluso a sus hijos de saber ser responsable por lo que se hace, y no tenga mañana que decirle, fue un cobarde que se escondió allá en los arbustos después de haber tirado la piedra. Sí, es una sana invitación a mi amigo Clever Jiménez, que lo haga, y como decía antes, hágalo con criterio propio, por lo que él dice, que sea por lo que él siente, y haga algo por lo que él cree que hay que hacerlo, no por el encame de otros que finalmente lo están teniendo de tonto útil ahí para sobrevivir políticamente y sostenerse políticamente aquí en la provincia, como ya dije del nuevo cacique que hoy ya la provincia lo conoce en la provincia. Gracias. Bien, doctora Jenny Rodríguez, para finalizar, las medidas cautelares sugeridas, exhortadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario jurídico de la Presidencia ha dicho que estas medidas son en contra o defendiendo la libertad de expresión, pero este caso del ex asambleísta Jiménez es un caso jurídico, penal ya. Bueno, del análisis, de un poco se le ha realizado al análisis, la comisión hace referencia a que la sanción impuesta, tanto la pena de prisión como la multa, vendría a tener un efecto silenciador e intimidador. Más o menos son los argumentos que se utilizan. Mira, el transcurso de la historia nos han enseñado grandes personajes, como la presidenta de Brasil. Varios personajes estuvieron presos por denunciar hechos insólitos en sus territorios. Y aquí en el Ecuador tenemos grandes personajes. De tal manera que una sanción impuesta no creo que intimide a una persona que tiene sus principios bien puestos, sus valores, que están bien concebidos desde su hogar, siempre va a luchar por ellos. Yo no creo en el argumento utilizado por la comisión, insisto, no es la CID, aún tiene que pronunciarse sobre ese tema. De tal manera que yo no creo que se vaya a causar intimidación. Yo creo que en este tema de que si se intimidaría en lo posterior a alguien que tiene pruebas sobre un acto de corrupción con hechos concretos, a presentar una denuncia. Eso sería, por ejemplo, en este caso que se estuvo de un ex asambleísta, deberían pronunciarse los asambleístas a ver si es realmente así. Si es intimidador, una sanción, en este caso de 1 año 8 meses, o ya que ellos son los que están o por lo menos estuvieron, en este caso Clever Jiménez estuvo en calidad de asambleísta, al igual que hay muchos asambleístas que hoy están, incluidos los de la misma oposición. La historia nos enseña cuáles son. Algo sí quiero yo dejar claro en el tema de la lesa humanidad, lo que usted hacía la pregunta. En otras palabras, se dijo para poder entender que es un criminal, que el señor presidente era un criminal porque había ordenado disparar es lo que dijo a un el ex hospital. asambleísta, pero ¿se comprobó aquello? Usted hizo la pregunta de qué significaba lesa humanidad para que nos entienda un poco más la ciudadanía. Es eso, lo que se quería decir es que se había cometido un crimen o había presunciones de ello, aclarando mi término, de que había presunciones de haberse cometido un crimen
que eso corresponde. Entonces, obviamente que era de gran magnitud. La gravedad de estos crímenes es que por ser de lesa humanidad tienen que llegar a instancias internacionales. Y obviamente la magnitud del caso se amplía en un radio bastante amplio. De acuerdo. Doctor Juan Carlos González, esto quizás suena un poco, la denuncia se hizo popular por la situación mediática, la intervención de los medios de comunicación, el seguimiento que se le ha dado. ¿Es quizás algo común en los juzgados que se presenten denuncias por calumnias, pero en este caso son personajes públicos que se lo trasladó al ámbito político ya? Sí, es muy normal. Y si usted realiza una encuesta dentro de todos los juzgados, va a encontrar de que personas naturales como usted, como yo, lo hacemos, pero siempre y cuando con la responsabilidad de que yo tengo las pruebas necesarias para poder probar esos hechos denunciados. Si es que no se comprueba, pasa a ser contrademanda. Naturalmente, se la califica como maliciosa y temeraria, en este caso, como lo manifestaba la doctora, y puede haber una contrademanda por injurias, o sea, porque está afectando mi derecho, mi dignidad, mi honor como persona. Ahora, acotando un poco lo que decía, y no me dejó terminar la situación del término lesa humanidad, el delito de lesa humanidad, como lo decía la doctora, estamos catalogando de crímenes, de asesinato. O sea, todo lo que pasó el 30 de septiembre fue un autosecuestro, fue premeditado. Fue planificado. Entonces, eso se debía de probar. Inclusive se hablaba de que el presidente salió a planificar su rescate en la universidad, en la UTE, Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, lo cual no fue demostrado. Ustedes lo conocen más que nosotros, o sea, todo lo que yo digo tiene que ser probado. Peormente si estoy injuriando a una autoridad, bueno, en este caso denunciado como persona natural, el presidente de la República. Además, es pertinente acotar algo más sobre lo que estipula el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si revisamos el artículo 1, es claro y concreto. Dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención. Si revisamos la Convención en el artículo 61, numeral 2, habla claramente que para que la Corte pueda conocer cualquier caso es necesario de que se agoten los procedimientos previstos en el artículo 48 al 50. Es en donde la comisión aboca conocimiento de las solicitudes o peticiones de cualquier estado e inmediatamente eleva un informe a la Corte. Ojo, la convención no le compete dictaminar medidas cautelares ante este tipo de casos que estamos. O sea, no hubo ese informe solicitado. Existe el informe, pero ese informe tenía que haber pasado inmediatamente a la Corte para que la Corte emita las respectivas medidas cautelares en el caso que nos amerita sobre esta convención. ¿Se emitió al Ecuador? Este informe las medidas cautelares que en este caso la comisión emite ya un informe con las medidas cautelares cuando no le compete. Y si revisamos el artículo 41 de esta misma convención, manifiesta que claramente solo recomendarán. Entonces, no sé si usted me permite dar lectura, que yo lo tengo aquí a la convención, en donde dice, justamente en el artículo 41, literal B, dice: funciones. La comisión formulará recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de Estado miembros para que adopten medidas progresivas, que no tienen nada que ver con medidas cautelares como se las quiere maquillar dentro del informe que emiten al Estado ecuatoriano. Queremos agradecer al doctor Juan Carlos González, también a la doctora Jenny Rodríguez que nos ha acompañado y al compañero del pueblo Saraguro, Tupac Maita, en este especial de Zamora Chinchipe Habla TV. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro Facebook como Zamora Chinchipe Habla y en nuestro Twitter @Zamora Habla. Ahí, cada segundo, cada minuto, cada hora estamos con información actualizada. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima.